Este es el plano de la estructura que estamos modelando. ¿Ya? Es un hospital, es una estructura sencilla, es de 2 niveles. ¿Ya? Eh, el modelo que tenemos en SAP corresponde al de esta estructura. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de qué se trata la estructura hasta que abra el programa y luego vamos a proceder al cálculo y a continuar con el modelado. ¿Ya? Entonces, esto es una estructura, es un hospital. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos su plano en planta. ¿Ya? Su plano de cimentación. ¿Ya? Tenemos la planta alta. ¿Ya? ¿Ya? Y tendríamos, bueno, va a ser de viguetas, va a ser una losa con viguetas pretensadas, con complemento de plastofor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la orientación de las viguetas, cómo van a ir colocadas, en qué dirección. Y tenemos su plano de cubierta. En cubierta esto va a ser techo, 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 ¿no? Techo de madera y calamina, digamos. Este es su plano de cubierta y el plano en planta. Entonces tenemos algunas características de la estructura. Dice que va a ser de hormigón con FCK de 210, acero de 4200, con límite de fluencia de 4200, recubrimientos de 4 centímetros, en columnas vigas 2 centímetros y medio. Dice, para el primer estribo se colocará 5 centímetros del paño de la columna o viga a que se ligue, excepto indicación contraria en planos. Aquí tenemos traslapes para barras de 6, 25 centímetros, de 8, 30, de 10, 35, 12, 45, 16, 60, 20, 70 y 25, 90, en caso hubiera. Esfuerzo admisible del suelo, 1,8 kilogramos centímetro cuadrado. Los niveles indicados son de la parte superior de los elementos. Entonces, esta es la estructura, este es el plano en planta. Ya, bien, aquí tenemos Bairso con una malla de barras de 6 milímetros espaciadas a cada 30, va a ser el enmayado que va a ir sobre la losa. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un perfil de la sección, ¿no? Cómo van a ir colocados, la vigueta, las vigas, ¿no? Y bueno, aquí se va a colocar, ¿no? Dos barras de 8, ¿no? Y aquí tenemos la losa, ¿no? Tenemos aquí ya el detalle, tenemos las viguetas, tenemos el complemento, ¿ya? Eh, Tenemos refuerzo negativo, 2 barras de 8, mallas, la malla va a ser de barras de 6 cada 30, la armadura de distribución, y aquí tenemos la carpeta de compresión, ¿no? Que va a ir que va a ir aquí en la parte final de la losa, ¿no? Va a tener una carpeta de compresión de 5 centímetros. Bien, esta es la sección transversal y bueno, es una estructura regular, ¿ya? Pero para el ejemplo que vamos a hacer, sí es bastante funcional, ¿ya? Bien, esto es el plano arquitectónico que nos presentan y bueno, podemos ver que esta estructura tiene aquí una vacío porque aquí eh, existe una rampa, ¿ya? Como es un hospital, entonces esta parte de aquí es vacío porque existe una rampa y aquí tenemos las escaleras, ¿no? Aquí tenemos las escaleras para llegar al otro nivel, ¿no? Entonces tendríamos, lo que vamos a hacer primero a esta planta, que es la que nos interesa y en la cual vamos a introducir el análisis dinámico, lo que tenemos que hacer es dibujar eh, toda el área que forma parte de la rigidez de la estructura. Entonces, de este plano de aquí, ¿cuál es el área que forma parte de la rigidez de la estructura? Entonces, esto es vacío, entonces no puede formar parte de la rigidez de la estructura. Esta parte también de la escalera también no formaría parte de la rigidez de la estructura porque también es vacío. Entonces,
¿cuál es el área que formaría parte de la rigidez de la estructura? Sería todo esto, ¿ya? Menos la escalera, menos el área que corresponde a la rampa y menos esta pequeña cubierta tampoco. Entonces, si yo saco esa distancia de eje a eje, ¿ya? De cada columna, voy a tener un plano similar a este que está aquí abajo. Fíjense, este plano ya es esta área de aquí que ustedes ven, ¿ya? Corresponde a esta, pero descontando los vacíos, ¿ya? Entonces, esta área viene a corresponder el área que va a formar parte de la rigidez de la estructura, ¿ya? Entonces, esa área, si yo lo he dibujado con polilínea, ¿ya? Y si yo lo hago clic derecho, ¿ya? Voy a sacar el área, ¿ya? Que aquí está, ya vamos a sacar el área de la planta, que es 488,35. El perímetro es 131, ¿ya? Entonces, el área viene a ser 488,35. Más o menos, aquí hay 11 metros y aquí hay 50 metros, ¿ya? Entonces, 11 metros y a lo largo es 50 en nuestra estructura. Entonces, el área viene a ser 488,35. Ahora les voy a compartir una memoria de cálculo, ¿ya? Una memoria de cálculo. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? ¿Para qué sirve sacar el área? Sirve sacar el área, ¿ya? Entonces, el área, ya, vamos a hacerlo un poquito más grande esta memoria de cálculo. Entonces, sacamos el peso propio de la losa, es 0,24 toneladas metro cuadrado. Se ha definido las cargas muertas, un valor de 0,28, las cargas vivas 0,25, ¿ya? Bien. Entonces, estas cargas ya hemos definido para el diseño peso propio, carga muerta y carga viva. Entonces, la carga total en toneladas metro cuadrado de la planta, considerando peso propio, carga muerta y la mitad de la carga viva, porque así es lo que recomienda la normativa que vamos a ver a continuación. Entonces, nos da un peso total de la planta de 0,645 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora aquí sacamos las propiedades geométricas de la planta. El área lo sacamos del plano, como acabamos de ver. El área del área que forma parte de la rigidez de la planta vendría a ser 488,35, ¿ya? Luego, como esto es una sección o un área compuesta, la puedo dividir en figuras conocidas y puedo sacar la inercia de esta figura, ¿ya? Entonces, aplicando simplemente matemáticas, se puede sacar la inercia en X y la inercia en Y de esta planta, ¿no? De todo esto se puede sacar la inercia en X, la inercia en Y, aplicando el teorema de Steiner o como vean conveniente, es cuestión de usar matemáticas simplemente. Entonces se puede sacar la inercia en X y la inercia en Y de esta figura y también se puede sacar su centro de gravedad. El centro de gravedad de esta área o de esta figura viene a estar en la coordenada 26,18, considerando que este sea el eje X y que este sea el eje Y, ¿ya? Entonces viene a estar en la coordenada en X igual a 26,18 y en la coordenada en Y igual a 5,09. Redondeando a 5,09 se encontraría el centro de gravedad de toda esta planta, ¿ya? Entonces, una vez que sacamos el área o
o definimos el área de toda la rigidez de la planta, que sería esta, ¿no? Esta sería el área que va a afectar o que se va a tomar en cuenta la rigidez de la planta. Se le saca de esta figura, se le saca su centro de gravedad, que viene a ser esto, y se le saca su inercia en X y su inercia en Y. Entonces, sacando las coordenadas de su centro de gravedad, la inercia en X y la inercia en Y, entonces podemos tener estos valores. Entonces, el área de la planta de la sección es la que acabamos de sacar con polilínea. Podemos sacar su inercia en X, 430,89. Aplicando el teorema de Steiner o que veamos conveniente, podemos sacar, la inercia que es en X, que es 430,89, y la inercia en Y, que es 97.836,26. Entonces, 97.836,26 corresponden a la inercia en X y a la inercia en Y de la planta. ¿Ya? Entonces, teniendo o habiendo obtenido estos valores, ¿ya? Que es el área, la inercia en X y la inercia en Y, se puede proceder a calcular la masa en la planta. El día de ayer ya vimos un poco de teoría y hemos visto que para hacer un análisis dinámico, o sea, se tiene que tomar en cuenta la masa que va a contribuir o que va a trabajar en toda la planta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula esa masa? Entonces aquí tenemos la fórmula. La masa en X va a ser igual al área de la planta, que sería este valor, multiplicado por el peso total de la planta, que vendría a ser este valor, y dividido entre la gravedad. Entonces, el área de la planta por la carga total de la planta dividido entre la gravedad me va a dar la masa traslacional en X, ¿ya? Para la masa en Y es la misma fórmula, el área por el peso total dividido entre la gravedad, ¿ya? También me va a dar el mismo valor y se tiene que calcular también una masa rotacional en Z. Estas son masas traslacionales y esta es una masa rotacional. Entonces, la fórmula para calcular la masa rotacional viene a ser la masa en X multiplicado por la suma de la inercia en X más la inercia en Y dividido entre el área de la planta. Entonces, aplicando esta fórmula se puede sacar la masa rotacional, ¿ya? Entonces, estos valores hay que cargarlos al programa. Las masas se las carga. ¿Dónde se la carga? Estas dos masas traslacionales y esta masa rotacional hay que cargarlas al nudo maestro de la estructura. ¿Y cuál es el nudo maestro? El nudo maestro se le llama a este nudo donde se encuentra el centro de gravedad de la planta. Entonces, a ese nudo se lo denomina nudo maestro. A ese nudo que coincide con el centro geométrico de la planta, hay que cargarle esas dos masas traslacionales y esa masa rotacional. Entonces, este nudo hay que dibujarlo en el programa y hay que cargarle las masas, las dos masas traslacionales y la masa rotacional, ¿ya? Entonces, luego de eso, ¿qué se hace? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en el programa luego de eso? Luego de eso vamos a introducir un momento torsor accidental que también tiene que ser introducido en este nudo, en el nudo maestro, ¿ya? A ese nudo maestro de la planta, ahí hay que introducirle también el momento torsor. Ahora, ¿cómo se calcula ese momento torsor? Entonces, la estructura es de 50 por 15, ¿no? 50 por 11. 50 por 11, ¿ya? 50 por 11. Entonces, vamos a revisar más un ratito la norma boliviana mediante la cual se está haciendo este análisis, que es copia de la americana. Entonces dice que esa excentricidad sísmica dice que va a ser igual al 10% o a 0,10 de la máxima longitud, ya sea LX o LY.
Entonces, ¿cuál es el mayor de los dos? Vendría a ser 50, ¿no ve? Que en este caso vendría a ser LX. Entonces, 50 metros dividido por 0, multiplicado por 0,1, eso va a dar 5. Entonces, la excentricidad sísmica vendría a ser 5 metros, ¿no? Que, por lo que dice la normativa, es el 10% de la máxima longitud, ya sea LX o LY. En nuestro caso, la máxima longitud es LX, entonces 50 por 0,1 va a dar 5. Eso se lo multiplica, ¿ya? Luego hay que definir de la norma un factor de importancia y un factor de comportamiento, ¿ya? Eso también está en función a lo que diga la normativa, ¿ya? Ayer hemos hablado un poquito del factor de importancia y un factor de comportamiento. Lo vamos a volver a revisar de la normativa más un ratito. Lo que sí, veamos los valores, ¿ya? Entonces, suponiendo que el factor de importancia asumimos un valor de 1,4 y el factor de comportamiento asumimos un valor de 2, ¿ya? Entonces, teniendo estos valores, teniendo la excentricidad sísmica, el factor de importancia, el factor de comportamiento y teniendo un valor AE, ya AC, que es igual a 0,18 de la gravedad, se puede calcular la fuerza sísmica. Entonces, esta fuerza sísmica no es más que el factor de importancia dividido entre el factor de comportamiento multiplicado por la masa en X y multiplicado por este factor AC, que viene a ser 0,18 de la gravedad, ¿ya? Entonces, multiplicamos todos estos valores, ¿ya? Tomamos en cuenta esos valores y nos va a dar el valor de la fuerza sísmica, que es Maestro, ¿de 39.188. dónde sale el punto 18G, maestro? Disculpe. Eso es por condición de la normativa, ¿ya? Eso es la normativa, nos indica que trabajemos con este valor, ¿ya? Ya cuando revisemos la norma vamos a hablar factor de importancia, factor de comportamiento y esta aceleración AC, que es 0,18 de la gravedad, que también la norma nos indica que Sí, trabajemos. pero depende de ciertos factores, me imagino. Sí, sí, justamente está especificado eso en la normativa, pero nos recomienda la norma trabajar con este valor, ¿ya? Lo Ok, vamos a revisar la norma más adelante. Lo que yo quiero ahorita es gracias. solamente definir que con estos parámetros se puede calcular la fuerza sísmica, ¿ya? Y si yo tengo la fuerza sísmica y tengo la excentricidad sísmica, entonces yo multiplico la fuerza sísmica por la excentricidad sísmica, puedo tener el momento torsor. Entonces, este momento torsor es estático, ¿ya? Y este momento torsor, ¿ya? Se lo puede introducir al programa, donde también voy a introducir este momento torsor al nudo maestro. A este nudo voy a introducirle. Entonces, para hacer análisis dinámico, hay que introducirle a este nudo, hay que introducirle las masas, ¿ya? Y hay que introducirle también ese momento torsor que acabamos de ver o que acabamos de calcular. Entonces, todo eso se hace en el programa. Ahora, una vez que hemos hecho eso, ya podemos hacer combinaciones de carga y podemos hacer el análisis ya de la estructura, ¿ya? Bien, eso vamos a proceder a hacer ahora y vamos a revisar paralelamente la normativa con la cual, bueno, estamos trabajando para este modelo, ¿ya? Entonces, yo ya he abierto el SAP, voy a abrir el archivo donde nos quedamos la anterior clase. La anterior clase solamente vimos modos de vibrar, dibujamos el espectro, vimos la forma de vibrar de la estructura, y vimos y cargamos, ¿no? El sismo lo cargamos considerando esos modos de vibrar y ese espectro que hemos trabajado, considerando un sismo al 100% en la dirección X, al 100% en la dirección Y, 100% en la dirección Y y al 10% en la dirección Z, como decía la normativa, ¿ya? Entonces, ahora vamos a abrir nuestro modelo y
vamos luego a proceder a dibujar ahora ese nudo maestro. Ese nudo maestro donde vamos a asignar las masas y el momento torsor a la estructura tiene que estar dibujado. Entonces, este análisis que estoy haciendo, ¿ya? Este análisis que estoy haciendo, hay que hacerlo en todas las plantas. Si bien esta es una estructura de pocos niveles, ¿no? Este análisis hay que hacerlo en todas las plantas. Si nuestro edificio es de 20 pisos, hay que hacer análisis en las 20 plantas, ¿ya? Hay que dibujarle el nudo maestro, asignarle las masas, cargarle ese momento torsor que acabamos de ver, que lo vamos a analizar ahorita de la norma. En la norma nos dice, nos indica, esas fórmulas son sacadas de la normativa, ¿ya? Entonces, primero lo que yo quiero es abrir el modelo que hicimos la anterior clase. Vamos a dejarlo en escritorio, vamos a buscar nuestro archivo, ¿ya? Tecnología. Ya, vamos a abrir. No. 28 de junio. Bien, lo vamos a abrir y vamos a continuar con el modelado, ¿ya? Entonces, ¿qué correspondería ahora a nuestro modelo? A nuestro modelo hay que dibujarle este nudo maestro, ¿ya? A ver, veamos si este es nuestro modelo. Fíjense, este plano que ustedes ven representa el plano en AutoCAD. O sea, ya ha sido, la estructura ya tiene, ya. Entonces ahí está. Esto es, o sea, la estructura es de una sola planta, digamos, ¿no? Entonces, es el análisis que estamos introduciendo es para esta planta, ¿no? Para esta planta de aquí, ¿ya? Entonces, obviamente tiene... Entonces, ahí está. La anterior clase hemos definido, ¿no ve? Hemos definido el espectro, ¿no? Hemos definido el espectro que le hemos llamado Sismo Bolivia o Espectro Bolivia deberíamos haberla llamado, ¿no? No sismo porque no es sismo, es un espectro, ¿ya? No importa, hemos creado el espectro. En la anterior clase hemos venido a función, hemos creado este espectro que le hemos llamado Espectro Bolivia, ya que se lo saca de la normativa en función al periodo y la aceleración, ¿no? Entonces dibuja el espectro. Luego, ¿qué hicimos la anterior clase? Vinimos a definir load cases y cargamos, ¿ya? Los modos de vibrar, ¿no? Hemos dicho al programa que trabaje o que calcule 10 modos de vibrar y le dijimos al programa que cree un estado de carga que se llame Sismo La Paz en función a ese espectro de respuesta que hemos cargado anteriormente. Entonces aquí hemos colocado espectro de respuesta, le hemos llamado Sismo La Paz y hemos considerado que considere el 100% en la dirección X, por eso es 9,81, o sea, el 100% en la dirección X, 100% en la dirección Y, y en la dirección Z el 10%, por eso es 0,981. Como las aceleraciones de nuestros espectros están divididos sobre la gravedad, es por eso que aquí en factor de escala lo multiplico por 981, ¿ya? Hay algunos espectros en otras normativas que ya están multiplicadas por la gravedad, las aceleraciones. Entonces, en ese caso, aquí debería haber colocado 1, 1 y 0,10, ¿ya? En el caso de que el espectro las aceleraciones del espectro ya estén multiplicadas por la gravedad o ya vengan multiplicadas por la gravedad, entonces factor de escala debía haber colocado 1, 1 y 0,10. Porque imagínense, si es que ya está multiplicado por la gravedad y le multiplico por 981, entonces estaría duplicando la gravedad y eso nos va a dar un diseño demasiado exagerado, ¿ya? Entonces, eso hicimos la anterior clase, ¿ya?
Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ahora voy a abrir otra ventana. Ya, voy a abrir otra ventana. Ya. Esta quiero trabajarla en el plano XY. Ya. Ya. O en el plano XZ. Tenemos el plano XY, XZ y XY. ¿Ya? Entonces, este viene a ser en el modelo 3D. ¿Ya? Vamos a trabajar en el plano XY, ¿ya? Para poder introducir ese nudo maestro, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar XY, ¿ya? Aquí voy a editar la grilla, ¿ya? Porque hay para que se pueda definir, ¿ya? Ya, modificar. Ya, aquí vamos aquí vamos a adicionar, vamos a definir. Bien, bueno, esta ha sido la grilla o el modelo donde, ¿cómo puedo introducir yo un nudo en el programa? Puedo definir una nueva grilla que me defina eso, o puedo modificar el sistema original, ¿no? O utilizando la grilla normal, puedo modificar ese sistema, ¿ya? Bien, vamos a definir en Z, ¿ya? Aquí falta adicionar más coordenadas en Z, ¿ya? Aquí tenemos coordenada 0. En Z vamos a definir las alturas, ¿ya? Por eso es que no se están viendo aquí. Fíjense, aquí es Z, la coordenada es Z igual a 0, ¿ya? En este punto la coordenada vendría a ser Z Z igual a 3,15 y aquí es Z igual a 6,15. Entonces esto es 0, 3,15 y aquí es la coordenada en Z es 6,15. Entonces vamos a modificar eso del sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces vamos a modificar en Z, ¿ya? Entonces le vamos a colocar, vamos a adicionarle más, aquí que se llame 1, ¿ya? Aquí le vamos a colar 0, aquí le vamos a colocar 3,15. A ver, vamos a modificarle. No está permitiendo. ¿Ya? Vamos a modificarle, si no, en este otro modificar. Aquí tenemos 10 líneas. En X, adicionar nuevo sistema. Ya, esto está en otro. Miguel, disculpe, ¿nos podría pasar el archivo de SAP, por favor? Sí, les voy a pasar, no se preocupen, los voy a compartir ahora. ¿Ya? A ver, aquí lo uno. Gracias, sí. Lo vamos a modificar aquí, sino en este otro sistema de coordenadas, ya para que se pueda ver. Maestro, no le entiendo lo que está haciendo. Sí, ahorita les voy a explicar, ¿ya? Bueno, es que les explico qué se ha realizado para poder modelar. O sea, llega por defecto una grilla, ¿no ve? Que se llama global, ¿ya? Esa grilla global se la ha utilizado para dibujar todos los pórticos, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, aquí hay una grilla, que es esta que está con color gris. Esa grilla se la ha utilizado para dibujar la rampa, para modelar la rampa. Entonces, aquí yo tengo, si hago clic derecho, yo tengo una que dice global y otra que dice rampa, ¿ya? Después tengo otro sistema de grillas, ¿ya? Que se lo ha utilizado, o sea, yo puedo generarme nuevos sistemas de grillas con el objetivo de que me ayuden a dibujar ciertas características, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí tengo otra que dice último, ¿ya? Que es para ver eso, y tengo otras que han sido utilizadas solamente para dibujar este nudo, ¿ya?
Entonces, que han sido solamente para dibujar este nudo. Entonces, si yo quiero dibujar este nudo, puedo introducirlo por coordenadas, ¿ya? Puedo introducirlo por coordenadas o puedo introducirlo generándome un nuevo sistema de grillas, ¿ya? Aquí, si hago clic derecho y voy a editar datos de grilla, ¿ya? Fíjense, yo tengo 4 sistemas de grilla. Si yo digo adicionar un nuevo sistema, ¿ya? Entonces el programa me pide, ¿ya? Cuántas líneas de grilla voy a querer en ese sistema y si quiero modificar o si quiero borrar, ¿ya? Si quiero modificar aquí cuántas van a ir en X, cuántas van a ir en Y y cuántas van a ir en Z, ¿ya? Entonces, es cuestión de cada usuario si quiere trabajar con un solo sistema de grillas o con varios, ¿ya? Por lo general se utilizan varios para poder dibujar esto. Si yo con el sistema de grillas que llega por defecto no hubiese podido dibujar esta rampa, ¿ya? Bien, pero vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. A ver si puedo editar esta grilla, ¿ya? Aquí voy a modificarlo, global 10. No está con candado. Ah, aquí es lo que no me deja, es el candado, ¿ya? Bien. Vamos a hacer clic derecho, ¿ya? Y aquí en global le voy a dar modificar y le voy a definir en Z, ¿ya? Eso es lo que está mal, ¿ya? Voy a definir una grilla en Z que tenía de coordenada 0, tenía otra a 3.15, entonces le voy a colocar 3,15 y tenía otra a 6.15, ¿ya? Es a 3 metros igual, porque era en ordenadas, ¿ya? Estoy trabajando en espaciamientos, entonces lo cambio de espaciamientos, ¿ya? A ver, vamos a volver, definir. Vamos a adicionar una grilla en Z, ¿ya? Otra, vamos a trabajar si queremos en ordenadas o en espaciamientos, ¿ya? Entonces, si trabajo en ordenadas, esto sería 0, esto sería 3.15 y esto sería 6.15, ¿ya? 6.15, ¿ya? Y le voy a dar OK, ¿ya? Entonces, eso es con qué objetivo. Ahora voy a darle otra más. Aquí le voy a colocar 6.15, ¿ya? ¿Ya? Lo único que estoy haciendo ahora, o lo que he hecho, ¿ya? Es solamente para que cuando venga yo a la vista XY, fíjense, ahora yo ya pueda ver la planta, fíjense. Ahora ya puedo ver la planta porque no tenía grilla en Z. Entonces, lo único que he hecho ha sido aumentarle. Fíjense. Esta sería, fíjense, si yo muevo aquí la flechita, fíjense, estoy subiendo de planta, ¿no ve? Este sería el nivel de abajo, este sería el nivel superior y este sería el nivel de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de coordenada? ¿No ve? ¿Cuánto tiene esto? En Z tiene 6.15. A ver, entonces si edito aquí, global, modificar, definir en Z, ¿ya? Entonces me permite modificar el sistema, ¿ya? Bien, a ver, vamos a volver aquí a esta planta, ¿ya? Que es la que interesa, ¿ya? Voy a borrar este nudo maestro, ¿ya? Voy a borrar este nudo, ¿ya? Y vamos a definir. ¿Qué pasa si ustedes quieren dibujar aquí un nudo, este nudo donde va a estar el centro geométrico de la estructura, ¿ya? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Ya? O cómo pueden hacer o modificar o introducir aquí un nudo a esta planta. A esta planta, ¿cómo puedo yo introducir un nudo? Entonces, yo puedo introducirlo de 2 formas, ¿no es cierto? La primera podría ser haciendo clic derecho aquí y haciendo editar datos de grilla, adicionando un nuevo sistema y decirle, genérame una grilla en X
a esta dirección y en Y en esta dirección dándole la coordenada y el espaciamiento, ¿no? Entonces aquí dice origen de localización 0, 0, origen en Z. Entonces 2D o en 3D. Entonces podemos darle la definición de esa nueva grilla. Pero es más complicado, es más fácil referente a este punto, ¿ya? Asignarle esa grilla, ¿ya? Eso sería lo más recomendable, ¿ya? Entonces aquí voy a adicionar 0, 3, 15, adicionar 6, 15, adicionar. Aquí está, lo vamos a borrar, ¿ya? Probar. Bien, ahora sí vamos a continuar con el modelado, ¿ya? ¿Cómo vamos a introducir ese nudo aquí donde necesitamos, no es cierto? Aquí necesito, ya, voy a silenciar a todos, ¿ya? Aquí necesito yo dibujar este nudo, ¿ya? Este nudo que va a ser mi nudo maestro y que tiene de coordenadas 26,18 y 509 en Y. Entonces, la forma más fácil de dibujar ese nudo es hacer clic, es ir a Draw, ¿no? Ir a Draw Special Joint, y fíjense, este origen de coordenadas del AutoCAD, ¿ya? Coincide con mi origen de coordenadas en el SAP, que se encuentra en este extremo. Entonces, están coincidiendo ambos ejes de coordenadas, tanto del AutoCAD como del SAP, están coincidiendo. Entonces, lo único que voy a hacer es, cuando voy a Draw y voy a Draw Special Joint, ¿ya? Entonces, le digo, introducime un nudo, ¿ya? En la coordenada 26,18 que yo he calculado, ¿ya? Entonces, le introducimos 26,18, ¿ya? En X y en Y en la coordenada 5,09, digamos, para redondearlo. 5,09. ¿Ya? Entonces colocamos aquí 5,09. A ver si quiero perder. 5,09 sería la coordenada. 5,09 en X, en Y, perdón, y en X 26,18, y le digo, dibújame ese nudo tomando como referencia este origen, ¿no? Y automáticamente el programa, fíjense, me ha dibujado el nudo maestro que sería este. Entonces, esa es la forma más fácil de introducir ese nudo mediante coordenadas. Entonces, este nudo de acá es el nudo maestro que le vamos a llamar, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? A este nudo maestro, ¿ya? Hay que introducirle esta masa rotacional y estas dos masas traslacionales a ese nudo que acabamos de dibujar. Pero antes de dibujarle la masa, ¿ya? Lo que hay que hacer es a ese nudo, ¿ya? Es introducirle la condición de diafragma rígido para que toda la planta, como es una losa alivianada, para que toda la planta tenga la condición de diafragma rígido. Entonces, ¿cómo vamos a adicionar esa condición de diafragma rígido? Todos los nudos, ¿ya? que formen o que se encuentren dentro de esta área van a formar parte del diafragma rígido, ¿ya? De la losa. Pero todos los nudos que se encuentren fuera de esta área no forman parte del diafragma. Entonces, por lo tanto, si volvemos al plano, ¿ya?
Entonces, todos estos nudos que forman parte de esa área, forman parte del diafragma, ¿ya? Y todo el resto ya no, ¿ya? Entonces, todo el resto, los que están fuera de esta área no entran, ¿ya? Por ejemplo, estos nudos de aquí ya no entrarían a formar parte del diafragma. Los mismos, estos nudos que estén aquí, donde está el vacío por la escalera, tampoco llegan a formar parte del diafragma. Entonces, en el programa, ¿qué hay que hacer? En la planta donde estamos trabajando, entonces hay que seleccionar todos los nudos que van a formar parte del diafragma, ¿ya? Que serían todos estos, ¿ya? Incluido no importa si seleccionamos barras también, ¿ya? Entonces hay que seleccionar todos estos nudos. Aquí es donde yo tengo el vacío. El vacío está, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, viniendo del lado izquierdo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, sexto. Entonces, este nudo de aquí, por ejemplo, estos nudos de aquí entran dentro del diafragma. Este nudo de aquí no entra, ¿ya? Por encontrarse en la parte del vacío. Y lo mismo pasa con estos nudos de aquí. Estos nudos se encuentran fuera del diafragma, ¿no? También aquí tengo vacío también, entonces no forman parte. Estos nudos esto sí forma parte del diafragma. Estos nudos también, ¿ya? Entonces, todos los nudos que se encuentren dentro de esa área van a formar parte del diafragma, ¿ya? Los que no se encuentren ya no formarían parte, ¿ya? Da lo mismo seleccionar nudos y barras, ¿ya? Porque la asignación que le vamos a hacer es solamente a los nudos, ¿ya? Entonces, si selecciono la barra más, no hay problema, porque la asignación que le estamos dando es solamente para los nudos, ¿ya? O sea, si selecciono la barra o no la selecciono, no hay problema, ya que la asignación de diafragma rígido se la asigna solamente a los nudos, ¿ya? Bien, entonces fíjense, he seleccionado todos los nudos, ¿ya? Todos los nudos que forman parte del diafragma y que se encuentran dentro de esta área. Los nudos que estén fuera de esta área no las estoy seleccionando porque no forman parte de la rigidez de la losa, ¿ya? En sí, por esa sería la condición, ni de la rigidez de la planta. Entonces, ahora vamos a ir a asignar, vamos a ir a Joint, ¿ya? Vamos a ir a Constraint, ¿ya? Y vamos a asignar Joint Constraint y aquí yo ya tengo definido el diafragma. Vamos a definir un nuevo diafragma. Aquí yo ya lo tenía, lo voy a borrar, ¿ya? Hay que buscar diafragma, hay que ir a adicionar nuevo constraint o nueva restricción. Y aquí el nombre le puedo poner primer piso, lo voy a mantener, lo voy a poner planta alta. Este va a ser el diafragma rígido para la planta alta o para la planta en la que estoy trabajando, ¿ya? La cual obviamente no va a permitir desplazamientos en Z, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que todo esto trabaje como un diafragma, ¿ya? Entonces le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Ahora a todos los nudos que he seleccionado le voy a asignar el diafragma de planta alta. Entonces le vamos a dar aplicar y le vamos a dar OK. Entonces fíjense qué ha pasado en el modelo. Los nudos que forman parte del diafragma han cambiado de color amarillo a color verde, porque son los nudos del diafragma. Los nudos que no han sido seleccionados, fíjense, mantienen la coloración amarilla, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? A este nudo, ¿ya? A este nudo le vamos a asignar las masas que hemos calculado en nuestra memoria de cálculo, al nudo maestro. Hay que introducirle la masa rotacional, la masa traslacional en X y Y la masa rotacional en Z, ¿ya?
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos el nudo maestro que hemos definido, que sería este, y a ese nudo vamos a asignar, luego vamos a joint, que significa nudo, y aquí hay un comando que dice masa. Entonces, ese comando sirve para introducir esa masa. Entonces, fíjense, ¿en qué vamos a introducir? En coordenadas globales, ¿ya? En coordenadas globales vamos a introducir esa masa, ¿ya? Fíjense que sus unidades serían tonelada por centímetro cuadrado sobre metro, ¿ya? Esas son las unidades de masa, ¿ya? Entonces, como todos hemos trabajado en toneladas, entonces estos valores ya se encuentran en toneladas, ¿ya? Entonces, hay que introducirle 32,109 en X. Entonces le introduzco en X 32,109. ¿Ya? En Y lo propio, la masa en Y es 32,109. Y la masa rotacional, aquí dice, la masa rotacional en Z, hay que introducirla aquí porque esas son traslaciones. Estas son masas traslacionales y esta es una masa rotacional. La masa rotacional en Z viene a ser 6.717,412. Entonces aquí hay que introducirle 6.000, ¿ya? 717, ¿ya? 6.717,412, ¿ya? 412 sería el valor de la masa rotacional en Z, ¿ya? Le damos a aplicar y le damos OK, ¿ya? Voy a cerrar la vista 2D porque ya no me interesa mucho, ¿ya? Ya me voy a quedar con la vista 3D que va a ser más sencilla, ¿ya? Entonces, aquí está mi nudo maestro, ¿ya? Entonces, a ese es el nudo donde se le ha asignado la masa. Asignar joint, ¿ya? La masa, ¿no ve? Se le ha asignado ese valor, ¿no? De las dos masas rotacionales y la masa traslacional, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces, ahí se puede ver, fíjense, ya en la vista 3D, ¿ya? Que tiene las dos masas traslacionales y la masa rotacional, ese nudo maestro. Y si le hago clic derecho, fíjense, en asignación, ahí nos dice que el nudo cuenta con esas dos masas traslacionales y esa masa rotacional. ¿Eh? Bien, fíjense, si yo selecciono cualquier otro nudo, por ejemplo, y voy a asignación, ese nudo no tiene masa, ¿ya? Entonces, el único que tiene masa viene a ser este nudo. Entonces, este nudo tiene las dos masas traslacionales y la masa rotacional en Z. Bien, ¿y qué más hemos hecho? Fíjense, todos los nudos que forman parte del diafragma rígido, por ejemplo, este o cualquiera que haya formado parte del diafragma, incluido el maestro, ¿ya? Aquí dice, por ejemplo, que forman parte del constraint que se llama planta alta. Entonces, todos los nudos que forman parte del diafragma, por ejemplo, cualquier nudo que ha formado parte del diafragma, entonces ahí nos dice que forma parte del diafragma que se le ha asignado, ¿no? Por ejemplo, este nudo, por ejemplo, entonces sí, fíjense, forma parte del diafragma denominado planta alta, ¿ya? Bien, ¿qué más quedaría por hacer, ¿ya? En el programa, ¿ya? Si se le ha asignado a este nudo dos masas traslacionales y una rotacional,
a este nudo ahora hay que darle restricciones al maestro, ¿ya? Entonces, seleccionamos el nudo maestro, ya sea en la vista 2D o en la 3D, y vamos al comando que dice asignar, ¿ya? Vamos a ir a Joint y vamos a ir a restricciones, ¿ya? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene un nudo en el espacio o un nudo en 3 dimensiones? Tiene 3 desplazamientos y 3 rotaciones, ¿no? Entonces, en total, los grados de libertad de un nudo en el espacio vienen a ser 6, 3 desplazamientos y 3 rotaciones. Entonces, al nudo maestro hay que restringirle, ¿ya? Que se desplace en las otras direcciones donde no hemos introducido las masas. Entonces, en otras palabras, a este nudo tengo que restringirle la traslación en 3, la rotación en 1 y la rotación en 2, porque hemos introducido masa en X, masa en Y y masa rotacional en Z. Entonces, para que este nudo no se desplace en los otros grados de libertad, hay que restringirlo en 3, la traslación en 3, y la rotación alrededor del eje 1 y la rotación alrededor del eje 2. Entonces, en las otras direcciones donde no se ha introducido la masa, hay que restringirle al nudo maestro. Entonces, si le damos a aplicar y le damos OK, entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense, ese nudo ha cambiado a la forma de un asterisco, ¿ya? Entonces, ese asterisco solamente quiere decir que ese nudo tiene restricciones, ¿ya? Y esas restricciones no son las de un apoyo fijo, ni las de un apoyo móvil, ni las de un empotramiento, ni nada de eso. Es una restricción en 2 rotaciones y en una dirección. Por eso la forma cambia en el programa, ¿ya? Entonces, esto ya vendría a ser ya nuestro nudo maestro ya tiene, definidas las masas, ¿no ve? Ya tiene definidas las masas, tiene definida su restricción, se le ha asignado la condición de diafragma rígido. Entonces, de acuerdo a nuestra memoria de cálculo, ya esto lo hemos introducido al programa. Lo único que faltaría es introducir a ese nudo maestro este momento torsor de 198,441, ¿ya? Entonces, seleccionamos el nudo maestro, ¿ya? Y vamos a asignar joint loads fuerza, y fíjense, y aquí le podemos introducir un momento, ¿ya? Un momento torsor, ¿ya? Ahora, para introducir ese momento torsor hay que crear un estado de carga que se llame momento torsor. Entonces venimos aquí a definir y en estados de carga o load patterns, fíjense, yo ya lo tengo creado, ¿ya? Yo ya lo tengo creado el estado de carga que dice momento, ¿ya? Entonces, directamente ese estado de carga ya está creado, ¿ya? Se llama momento, ¿ya? Entonces, si no lo tengo creado, directamente aquí coloco momento torsor, si quiero llamarlo, y le doy adicionar, digamos. Le doy adicionar y se me va a crear el momento torsor, ¿ya? Pero, ¿qué estado de carga hay que darle a este momento torsor? ¿Ya? Pues hay que darle que sea tipo quick, ¿ya? O sea, del tipo terremoto, ¿ya? ¿Qué tipo de carga va a ser esta? Entonces hay que darle, es un momento torsor producido por el movimiento sísmico. Entonces hay que darle que sea tipo quick, ¿ya? Entonces le doy tipo quick, le doy adicionar y ahora se han creado 2. Entonces voy a borrar uno, ¿no? Voy a borrar uno que solamente le he creado como ejemplo, ¿no? Entonces ahí está. Aquí le voy a llamar, le voy a aumentar momento torsor si quiero, ¿ya? Y le voy a dar modificar, entonces para que se modifique, ¿ya? Entonces aquí este momento torsor, ¿ya? Vamos a borrar uno. Bien. Ahora
vamos a seleccionar el nudo maestro, vamos a ir a asignar, vamos a ir a frame loads, perdón, a joint loads, vamos a introducir una fuerza debido a ese momento torsor en coordenadas globales y vamos a introducir un momento torsor alrededor del eje Z, ¿ya? ¿Y cuánto vale ese torsor? Ese torsor ya lo hemos introducido aquí, o ya lo hemos calculado, es 198,441. Entonces, aquí en el programa le colocamos 198,441 toneladas metro, ¿ya? Y le damos aplicar, ¿no? Le seleccionamos el nudo, le damos a aplicar y le damos OK. Entonces, si nos acercamos, pues ahí se puede ver que sí se ha aplicado ese momento torsor de 198,44 en el nudo maestro, ¿ya? En el nudo maestro se le ha introducido ese momento, ¿ya? Ahora vamos a revisar la normativa, ¿ya? La normativa la normativa boliviana, digamos, en la cual se ha basado el modelo. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los pasos? O sea, hacer un diseño convencional, ¿no? Introducir, dibujar la geometría, introducir carga muerta, carga viva, ¿no? Luego, ¿qué procede a hacer en el modelo? Hay que cargar el espectro de diseño, introducir modos de vibrar a la estructura y cargarle el sismo en función a ese momento de diseño, ¿ya? Bien, esta es la norma boliviana de diseño sísmico del 2006. Esta norma todavía la están modificando para su aprobación final. El autor es el ingeniero Rolando Grandi. Bueno, es un ingeniero reconocido en Bolivia, en el cual sí, bueno, él es el encargado de poder actualizar junto con otro comité de ingenieros, poder actualizar la norma para su pronta aprobación. Esta norma está basada en la normativa americana, ¿ya? Entonces, tiene algunas diferencias, algunas adaptaciones, más que todo a criterio del ingeniero, ¿no? Entonces, aquí, bueno, habla de sismicidad en Bolivia, lo que ya hemos visto ayer. Igual habla de los sismos que se han producido en Bolivia en función a la intensidad de Mercalli y la magnitud de Richter. Entonces hay alguna memoria. Bueno, ahí están los sismos más. Aquí tenemos aceleraciones sísmicas en Bolivia, ¿ya? Entonces, las zonas que estén con rojo son las que tienen aceleraciones, son los lugares que tienen más probabilidades de sufrir algún riesgo sísmico. Por eso su aceleración de la gravedad es un poco mayor. Por ejemplo, la zona que no tiene, que tiene menos riesgo, fíjense, está con un color plomo, que aproximadamente es menos de 0,04 la gravedad, ¿ya? Entonces, las zonas con rojo tienen mayor probabilidad, por eso tienen mayor aceleración de la gravedad. Esto es en los departamentos, en cada uno. Bueno, esto es para cada departamento, ¿ya? Para cada departamento. Microzonificación, tenemos información básica. Entonces, de lo que nos importaba aquí era el factor de comportamiento, el factor de importancia, ¿ya? El factor de amplificación sísmica. Bueno, aquí está para que ustedes lo revisen. Aceleración sísmica en cada zona, ¿ya? Bueno, son regionales de cada uno de los departamentos de Bolivia, ¿ya? Pues tenemos datos sísmicos. Aquí entramos a la parte técnica un poquito más abajo. Entonces aquí dice suelo 1 es suelo firme, capacidad portante mayor a 3. Suelo intermedio entre 2 y 3, la capacidad portante del suelo. Y suelo blando,
con resistencias de 0,5 a 2 se lo considera como suelos blandos. Clasificación de las edificaciones. Aquí esto es importante porque, ¿se acuerdan? El factor de importancia entra dentro del cálculo para poder establecer la fuerza sísmica. Es el factor de importancia sobre el factor de comportamiento. Entonces, aquí la norma nos da ese parámetro y nos dice, en función al nivel de seguridad estructural que deben poseer las edificaciones, se definen 4 grupos y se le asigna a cada grupo un factor de importancia. Esta clasificación está en función de la importancia de la edificación, de las consecuencias de su posible colapso representado en pérdidas de vidas humanas, en afectaciones sociales y económicas y en la importancia de la edificación para la seguridad pública y protección civil después del sismo. Entonces, las estructuras tipo A son edificaciones cuya integridad estructural durante y después del sismo es vital, donde se requiere un grado de seguridad muy alto, por ejemplo, hospitales, plantas de energía, plantas de agua, plantas de combustibles, plantas de gas, centrales de telecomunicación, canales de radio, de difusión, torres de transmisión, estación de bomberos, instituciones oficiales, industrias que puedan contener material y sustancias tóxicas y explosivas, puentes, viaductos principales, túneles, represas de agua, etc. Entonces, a las estructuras de mayor envergadura o de mayor importancia se las clasifica de grupo A y la norma nos indica que trabajemos con un factor de importancia de 1,4. Las tipo D ya son edificaciones cuya importancia sísmica se justifica en función al alto contenido de valor humano, social o cultural, donde se requiere de un grado alto, por ejemplo, escuelas, colegios, universidades, estadios, coliseos, teatros, cines, centros comerciales, etcétera, que posean centros de convención de alta capacidad, etcétera, se les puede asignar un factor de importancia de 1,2. A estructuras tipo C, que son comunes, donde se requiere un grado de seguridad normal, por ejemplo, edificaciones de viviendas, casas, edificios, departamentos, oficinas, centros comerciales, pequeños consultorios, tiendas, restaurantes, hoteles, que no poseen materiales y sustancias tóxicas. El factor de importancia de asignarle puede ser 1. Y tipo D dice edificaciones de menor importancia para la seguridad pública, donde se puede admitir un grado de seguridad bajo, por ejemplo, bodegas profesionales, no destinadas a habitación. Entonces, el factor de importancia que se les puede asignar es de 0, es decir, que no se diseñan para sismo, ¿ya? Entonces, es necesario destacar el caso de las estructuras especialmente importantes como un túnel, un puente vial, etcétera, ¿ya? Bien, entonces, en función a la importancia de la edificación, se le va a asignar un grupo y se le va a asignar un factor de importancia, ¿ya? Entonces, aquí entramos a las bases del diseño sismo resistente, ¿ya? Esto de los suelos, ¿ya? Entramos a la configuración estructural sísmica. Entonces, en este capítulo es importante ya que es la base de una amplia experiencia a nivel mundial. Se conoce que una adecuada configuración estructural permite un satisfactorio comportamiento estructural durante la acción sísmica, que incluso durante sismos severos, varias estructuras no diseñadas para sismos se han comportado bien gracias a una buena configuración estructural. Mejor aún si a una adecuada práctica de la configuración estructural se le añade bases del diseño sismo resistente y posteriormente un adecuado análisis y diseño estructural sísmico, ¿ya? Entonces las bases de diseño son proteger la vida de las personas, asegurar continuidad de los servicios vitales, minimizar daños en las construcciones.
Bien, para que una estructura tenga una configuración estructural recomendable, dice que debe ser sencilla, regular, simétrica, continua, resistente, altamente hiperestática y dúctil. En la configuración estructural se evitan aquellas situaciones que generen cambios bruscos de rigidez o resistencia en planta o elevación, procurando obtener una distribución uniforme y continua de resistencia, rigidez y ductilidad. Entonces, el sistema estructural deberá ser continuo y de un grado de hiperestaticidad que permita la redistribución de esfuerzos y el flujo plástico cuando se alcance la afluencia en los elementos más solicitados, logrando disipar una gran cantidad de energía sísmica. Se recomienda que la estructura pueda presentar varias líneas sucesivas de resistencia conectando entre sí a los subsistemas estructurales mediante elementos de elevada ductilidad. Bien, aquí tenemos del análisis. Bien, aquí tenemos un poco más de ejemplos de lo que sería correcto y sería incorrecto, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo tal vez pendiente en el terreno, entonces construir de esta manera sería lo correcto y no de esta forma, ¿no? Entonces, aquí también tener alturas de planta muy diferentes con otras, entonces también no sería lo más recomendable, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo una configuración de este tipo, es preferible separar estos dos bloques en vez de trabajarlos como uno solo. Lo mismo esto sería correcto, esto sería incorrecto. Entonces, esto sería correcto y esto sería incorrecto, ¿ya? Entonces, si vamos a colocar algunos muros de pantalla, entonces esta configuración sería la correcta, esta sería la incorrecta, ¿ya? Entonces, son configuraciones, digamos, que nos da algunas pautas de lo que está bien y de lo que está mal, digamos, ¿no? Entonces, no colocar una columna aquí y cortar la rigidez en esta columna, entonces no sería lo más aconsejable. Bueno, estos son más que todo recomendaciones, ¿no? Recomendaciones que las podemos ver. Fíjense, ahí está el momento torsor que acabamos de introducir a la estructura. Dice, torsión debida a la incorrecta colocación de muro cortante. Entonces, siempre en el centro se va a generar, en el centro de masa se va a generar este momento torsional, ¿no? Que es el que ya hemos introducido al programa, ¿ya? Entonces, ductibilidad y factor de comportamiento, ¿no? Entonces, dice aquí, el comportamiento inelástico de la estructura y sus componentes permite reducir las fuerzas elásticas sísmicas mediante factores que reflejan la capacidad del sistema estructural para deformarse inelásticamente ante fuertes fuerzas laterales alternantes sin perder prácticamente su resistencia y ductilidad, aunque se presenten grandes deformaciones y posible daño en elementos estructurales y no estructurales. Esto significa que se permite reducir las acciones sísmicas dividiéndolas entre un factor de comportamiento FC. Este factor no solo está asociado a la ductilidad estructural, sino también a la estructuración misma, a la calidad del diseño estructural, a la calidad de materiales, a la calidad de construcción, a la distribución de elementos no estructurales que pueden mejorar o perjudicar el comportamiento sísmico de la estructura, a la distribución de ambientes y funciones, distribución de cargas, al adecuado estado de conservación y mantenimiento de la estructura y a las reservas extra de resistencia sísmica que los métodos convencionales consideren. Entonces aquí ya nos dan factor de comportamiento para los siguientes valores. Dice que asumamos 2 cuando los elementos estructurales poseen una ductilidad igual o mayor a 2. Cuando la estructura esté configurada siguiendo las recomendaciones del capítulo 6 de esta norma, también podemos asumir un factor de comportamiento de 2. Cuando la estructura posee un sistema resistido basado en pórticos espaciales de hormigón y acero
formado por columnas y vigas con losas unidas monolíticamente a los pórticos, losas que se puedan trabajar en una o en dos direcciones, losas macizas, reticulares, nervadas, unidireccionales y de viguetas, muros portantes de hormigón, resistentes en dos direcciones ortogonales. Entonces, losas que puedan trabajar en una o dos direcciones, combinaciones de pórticos de hormigón y acero, muros y muros de hormigón definiendo un sistema espacial. Entonces, cuando el diseño sísmico se ha seguido estrictamente lo indicado por esta norma, cuando se va a realizar una adecuada construcción supervisada. Ya entonces, si cumplimos estos parámetros, entonces podemos usar un factor de comportamiento de 2. En nuestra memoria de cálculo hemos asumido un factor de comportamiento de 2 y un factor de importancia de 1,4. 1,4 era porque estábamos considerando a la estructura como de vital importancia, ¿no? Como un hospital. Como es un hospital y es de vital importancia, entonces por eso se ha escogido, se le ha asignado un factor de importancia de 1,4, ya que la estructura es clasificada como del grupo A. Ahora, el factor de comportamiento que se le ha asignado es de 2, ¿ya? Debido a que se trata, ¿ya? Entonces, debido a que se trata de esto, de pórtico tridimensional de hormigón y acero formado por columnas y vigas con losas unidas monolíticamente a los pórticos y la losa es de viguetas. Entonces, se está cumpliendo esta condición, por tanto, se le ha asignado un factor de comportamiento de 2. Ahora, cuando le asigno un factor de comportamiento de 1, cuando no se cumpla lo del inciso anterior, cuando la estructura posee un sistema resistente avanzado en pórticos planos bidimensionales formando por columnas y vigas con losas unidas monolíticamente a los pórticos. Las losas principalmente trabajan en una dirección, ¿no? Como losas nervadas unidireccionales y losas de viguetas. Pórticos planos con losas simples, pórticos planos con sistemas de pisos de metal y madera, simplemente apoyados sobre las vigas, pórticos espaciales con sistema de piso de madera, muros portantes, combinación de pórticos y muros. Bueno, si cumplimos alguna de estas características, entonces el factor de comportamiento a trabajar sería 1, ¿no? Cuando la estructura sea de mampostería simple, cuando sea de adobe, cuando el ingeniero estructural así lo considere, entonces también se puede considerar 1, cuando los requisitos de funcionamiento así lo exijan, ¿ya? Dice, en caso de duda se debe utilizar el factor de comportamiento de 1. Entonces, si no sé cómo clasificar, ya hasta me están recomendando usar a 1. Debido a que el mayor valor que puede tomar el factor de comportamiento es de 2, se puede definir los sismos de la siguiente manera. Sismos moderados, que son comunes y corrientes, cuya aceleración máxima registrada en terreno firme es del orden de la mitad o menos de la aceleración sísmica máxima esperada en la zona, ¿ya? Donde se construirá la edificación. Sismos severos son aquellos cuya aceleración máxima en terreno firme es igual o mayor que la aceleración sísmica máxima esperada en la zona donde se construirá la edificación, ¿ya? Entonces dice, aquellas estructuras cuyo factor de comportamiento sea igual a 1 se diseñarán elásticamente para soportar la máxima acción sísmica, ¿ya? El diseño será totalmente elástico, dice. Las estructuras cuyo factor de comportamiento sea 2, se las diseñará una parte elástica y otra plástica para soportar la acción sísmica de los sismos severos, ¿no? Entonces, la parte elástica servirá para soportar la mitad de la acción sísmica del diseño, considerada en la parte correspondiente a los sismos moderados, que son los que se presentan varias veces durante la vida útil de la estructura, y la otra mitad del sismo se absorberá mediante comportamiento inelástico de la estructura cuando se presente la acción máxima poco probable, sismo severo. De esta manera se consigue la seguridad razonable a un costo adecuado.
Bien, entonces aquí hay bastante teoría, ¿no?, que nos permite definir esos parámetros, ¿ya? Aquí está la obtención del espectro de diseño, se ha utilizado estas fórmulas, ¿ya? Se ha trabajado con estos periodos, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a dejar pasar nomás. Aquí están los espectros en función al tipo de suelo y en función a la zona, ¿ya? Entonces, ahí tenemos varios tipos de espectro. Hemos escogido eso para nuestro diseño en función a la zona y el tipo. Hemos trabajado con uno de ellos, ¿no? Entonces, análisis estructural, sísmico y dinámico, dice, actualmente se encuentra con tecnología disponible para realizar análisis más realistas y completos. Se cuenta con microcomputadoras de velocidad de proceso, con gran velocidad de proceso a bajo costo. Se cuenta con poderosas herramientas como el SAP 2000, ETAP, IPCAD, Robots, AVWin, RAM Advanced, STAD, STRU, NIDAS, etcétera, solo para nombrar algunos. eh, de costo relativamente alto, pero de amplia difusión y uso, que se cuenta con literatura técnica especializada y se cuenta con cursos, maestrías especializadas de actualización, con una gran base de ingenieros que siempre están actualizándose, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nos estamos actualizando. Por lo que se puede utilizar todo tipo de estructuras, el método especificado en esta norma, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya el análisis sísmico, la matriz de masa, matriz de rigidez, secciones nominales, excentricidades de columnas y muros portantes, diafragmas rígidos. Dice, las losas de piso, siempre y cuando posean la rigidez y resistencia adecuada, se las puede considerar como diafragmas rígidos, capaces de transmitir horizontalmente las fuerzas sísmicas a las columnas y muros portantes. Las losas que pueden ser consideradas que tienen capacidad de comportarse como diafragmas rígidos son losas macizas, reticulares y aligeradas, ¿no? Las macizas, las reticulares, formadas por nervaduras bidireccionales unidas entre sí por una carpeta de compresión de por lo menos 5 centímetros. Losa aligerada unidireccional, que es nuestro caso, formada por nervaduras unidas entre sí por una carpeta de compresión de por lo menos 5 centímetros. Además, esta carpeta se une monolíticamente con las vigas perpendiculares a la dirección de trabajo de la losa, ¿ya? Aquí dice losas unidireccionales formadas por viguetas pretensadas, unidas con las vigas de apoyo, empotradas en por lo menos 5 centímetros dentro de las vigas, viguetas unidas entre sí por una carpeta de compresión de por lo menos 5 centímetros de espesor. Además, esta carpeta se une monolíticamente con la viga perpendicular en la dirección de trabajo de la losa y losas macizas unidireccionales también. Pues no se consideran diafragmas rígidos, pisos de machimbre, pisos de entramado, losas macizas compuestas por placa colaborante, modelos tridimensionales, efecto P-delta, interacción suelo-estructura. Bueno, esto ya es un poquito más. Y llegamos a la parte que nos interesa, eh, que es modos y periodos de vibrar. Entonces, se debe obtener un número de modos naturales de vibrar suficientes para lograr un adecuado análisis sísmico. Se recomienda utilizar la cantidad de modos tal que la suma de las masas asociadas a cada uno de ellos llegue a por lo menos el 90% de la masa total de la estructura en cada dirección de análisis. No se requiere conocer modos de vibrar en la dirección vertical Z, ya que se estima que los sismos se presentan a varios kilómetros de distancia de la estructura, por lo que el movimiento sísmico será fundamentalmente horizontal. ¿Ves? Se recomienda utilizar el método de Ritz, ¿ya?, para el análisis dinámico, que para el análisis sísmico es el más adecuado, el método de los vectores de Ritz, ya que genera modos de vibrar en las direcciones de análisis que son horizontales en X y Y. Bueno, estas son recomendaciones, dice aquí. Se puede utilizar el método exacto de encontrar valores y vectores característicos de Eigen, pero se tiene la desventaja de que usualmente se requiere unos 30 a 60 modos de vibrar, ya que hacer modos exactos, los programas encuentran los modos en cualquier dirección. Entonces,
Por ejemplo, tenemos modos verticales. Entonces, aquí ya nos está recomendando, ¿no?, directamente usar el método de Ritz para el cálculo de los modos de vibración en la estructura. Entonces, el método de Ritz para efectos de análisis sísmico es el más preciso, directo y eficiente, mientras que el método de Eigen se puede utilizar para análisis dinámicos de vibraciones de maquinarias, fundaciones, etc. ¿Ya? Entonces, ya estamos viendo que nos están recomendando aplicar el método de Ritz. ¿Ya? Durante el proceso de análisis sísmico se debe evaluar varias veces la forma y periodos de los modos de vibrar, ya que los modos dependen totalmente de la matriz de masa y la matriz de rigidez que se debe buscar en los principales modos de vibrar. Bien, entonces aquí entramos a la combinación modal, ¿ya? Resultados del análisis sísmico dinámico, combinación modal. Del análisis sísmico modal espectral se obtendrán resultados para cada modo de vibrar, por ejemplo, desplazamientos en todos los nudos de la estructura, fuerzas internas en todos los elementos estructurales, reacciones en todos los apoyos, ¿ya? Debido a que estos resultados para cada modo provienen de una acción sísmica representada por el espectro de aceleraciones máximas, no es posible sumarlos algebraicamente, ya que las aceleraciones espectrales para cada modo de vibrar no se han producido en el mismo instante de tiempo y además corresponden a sismos diferentes ocurridos en lugares e instantes diferentes. Entonces, el resultado de cada modo de vibrar debe combinarse mediante métodos estadísticos que permitan obtener los valores máximos. Entonces, el método más conservador es en valor absoluto los recomendados para cada modo de vibrar. Entonces, aquí tenemos, fíjese, por ejemplo, otro método para obtener los desplazamientos fuerzas, muy difundido en todos los códigos y normas sísmicas, además de estar incorporado en todos los programas de computación especializados, es el método SRS, Square Root of the Sum of Squares, que se puede traducir como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que se ejemplifica de la siguiente manera. ¿Ya? Por ejemplo, para cualquier fuerza interna F en algún elemento estructural, Maestro, sí. y vamos a hacer un ejemplo con toda esta teoría que estamos viendo, o solo va a ser así de pasada. No, o sea, solamente les explico directamente, o sea, cuando nosotros hemos venido al programa y hemos ido a definir funciones, ¿no ve? Hemos definido casos y hemos escogido los modos de vibrar, ¿no ve? Si vemos, ¿ya? Aquí nos dice, ¿cómo quieres que te calcule los modos de vibrar? ¿Bajo qué método? ¿Los vectores de Eigen o los vectores de Ritz? Entonces, ahora ya nos están especificando la norma que nos recomienda calcularlos con los vectores de Ritz, ¿ya? Porque los vectores de Eigen necesitan más modos de vibrar. Entonces, si vamos a hacer con pocos, nos recomiendan utilizar el de los vectores de Ritz, ¿ya? Y ahora también, cuando hemos definido el espectro, si ustedes, o el sismo, aquí nos preguntaba el programa, ¿no es cierto? ¿Qué combinación quieres que te utilice? La CQC o la CRS o la CSRSS. Entonces, el programa nos pregunta. Entonces, si nosotros no leemos la norma, entonces vamos a estar a ciegas asignándole uno, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estamos, o sea, lo que estoy leyendo es lo que nos pide el programa en sí para poder introducir. Ahora les explico esta fórmula del SRS o el CQC, ¿ya? O sea, de manera rápida para que se pueda entender. Entonces voy a abrir una pizarrita un segundito. Entonces, esta es nuestra estructura, ¿ya? Maestro, Sí. correcto, eso yo estoy de acuerdo con usted, pero como hay un montón de valores ahí y ya es memoria que ya está establecida, lo ideal hubiera sido que fuéramos haciendo paso a paso de dónde sale de acuerdo a norma, de dónde sale cada dato. Por lo menos un ejemplo pequeño, pues, un edificio de 3 pisos y unos 3 módulos nada más para aplicar todo. Porque así a la carrera es bien difícil aprender. Sí, sí.
Vamos a hacer otro ejemplo. O sea, ahorita estamos aplicando la norma boliviana. Vamos a hacer otro ejemplo de otra estructura ya con la norma peruana, donde las variaciones son prácticamente las mismas. O sea, no es muy difícil introducir el sismo al programa, porque como pueden ver, solo es introducir el Es espectro, correcto. los modos de vibrar y, Es y correcto. el, Lo y el importante es sismo. saber de dónde salen los datos, sí, maestro. Sí, sí, Eso es lo justamente. importante, el análisis, pues, y meter datos ahí, no, cualquiera puede. La cuestión es Interpretarlos. aplicar las normas y ver de dónde salen los valores. Por ejemplo, ¿qué es un espectro? Pues ahí hablo de los pseudoaceleraciones, pero no sabemos de dónde salen las pseudoaceleraciones. De acuerdo a la norma, que la fórmula, hay que meter los datos Hay, para hacer la gráfica y ese espectro, ¿cómo es que lo comparan con el sismo? ya, Todo eso a la carrera está bien. no. Mañana vamos a ver esa parte ya más a detalle porque o sea, estoy ahorita explicando la norma boliviana. Vamos a hacer análisis estático y dinámico pasito a pasito. Yo tengo un manual, pero no con esta norma, sino con la norma peruana. ¿Ya? Entonces, la norma Y el, peruana, y ahí también está como una guía para el SAP, ¿no? Tal valor, de dónde sale, por qué estamos usando tal valor. Entonces, mañana vamos a empezar con la otra norma, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer más a detalle, ¿ya? Desde mañana acabemos este ejemplo y los próximos van a ser bastante detallados, ustedes lo van a poder ver, porque vamos a usar el trabajo de una tesis de una doctora que ha utilizado para poder, que ha utilizado análisis estático y dinámico en una estructura para poder modelarla, pero lo ha utilizado mediante la norma peruana, ¿no? Con la norma peruana. Entonces, yo también he estudiado la norma peruana y la vamos a poder representar un poquito más a detalle en la clase de mañana, ¿ya? Lo que yo quiero llegar, o sea, al fondo que yo quiero llegar explicándoles todo esto, ¿ya? De manera rápida, es que, fíjense, aquí está la fórmula, ¿no ve? La torsión accidental, que es la que hemos calculado, ¿no ve? Que es igual a la fuerza sísmica por la excentricidad sísmica, ¿no ve? Entonces, debido a la posible presencia de movimientos torsionales en la base, pero principalmente a la variabilidad de distribución de la masa asociada a la carga viva, entonces es que se tiene que considerar este momento torsor. Entonces, la posición del centro de masa en cada piso debido a esa variabilidad de carga viva y carga muerta no es fija, como la acción sísmica se supone concentrada en el nudo maestro, que es el centro de masa, que es el que hemos dibujado, al ser esta posición variable genera momentos torsores en cada piso. Estos momentos sobre todo afectan a las columnas y a los muros. Entonces, los códigos y normas de otros países indican que se debe definir varias posibles posiciones del centro de masa y por tanto realizar varios análisis sísmicos, uno para cada posición y después tener una envolvente de dichos análisis. Dicha tarea es mucho trabajo, es monumental para un análisis tridimensional, por lo que se propone el siguiente método, que es el que hemos hecho nosotros. Para tomar en cuenta la variabilidad de la masa de carga viva y carga muerta, se debe definir un momento torsor sísmico estático. Este momento torsor que estamos introduciendo al programa es estático, o sea, no está en función del tiempo, es un momento torsor sísmico, es un momento estático en cada piso. Este momento torsor se aplica en el centro de masa de cada piso y del centro de masa se obtiene según lo indicado, ¿no? Entonces ya hemos visto, y aquí está, SA es la aceleración espectral máxima para el primer modo de vibrar de la estructura, ¿ya? Esta era AC o SA, lo que preguntaba el colega. Es la aceleración espectral máxima para el primer modo de vibrar de la estructura. Entonces, de ahí salía 0,18 de la gravedad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hemos calculado la estructura, podemos calcular del primer modo de vibrar es que sale ese parámetro.
¿no? Entonces la norma lo explica clarito, el factor de importancia, el factor de comportamiento, ¿ya? Entonces, ahora entramos a lo que nos interesa. Esta parte es cortita y con esto yo ya termino. Ya, yo ya termino o sea, por ejemplo, la norma nos dice que verifiquemos estados límites de servicio. Entonces, ¿qué sería esa combinación de servicios? Sería 1 peso propio más 1 carga muerta, más 1 el empuje de tierras, más 1 el empuje de agua y más 1 la carga viva. ¿No ve? Entonces dice, estos son para combinación para verificar deformaciones verticales y para el diseño de fundaciones nos indican la combinación de servicio. Dice, la deformación máxima admisible en vigas y losas que soportan muros vendría a ser L sobre 500. La deformación admisible máxima en vigas y losas que soportan muros divisorios ligeros de materiales y acabados no frágiles, dice L sobre 300. Entonces, donde delta B es la deformación admisible máxima en centímetros, delta A la deformación vertical actuante en centímetros. La deformación actuante se obtiene restando el desplazamiento vertical máximo del elemento estructural, el desplazamiento vertical en sus puntos de apoyo, L es la longitud libre entre la viga y la losa. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí la norma ya nos empieza a dar unas combinaciones. Entonces, viene a decir, combinación para verificar deformaciones laterales, nos dice que trabajemos con uno del espectro. El espectro ya lo hemos cargado ayer, o sea, la combinación del sismo. Esa es para verificar deformaciones laterales. Entonces, esa combinación solamente es para verificar combinaciones laterales. Y no es más que, fíjense, la UX superior menos UX superior por FC. Eso tiene que ser menor o igual a 0,012 de H. Entonces, ¿qué es delta X? Es la deformación lateral en la dirección X de la columna en centímetros. Delta Y es la deformación lateral de la columna o muro portante en centímetros. UX superior y UX inferior, ¿qué es? Es el desplazamiento del nudo superior y del nudo inferior en la columna o muro portante en la dirección X, ¿ya? Y UY superior y UY inferior, desplazamiento del nudo superior y del nudo inferior de la columna en la dirección Y en centímetros, FC el factor de comportamiento, delta A la deformación lateral máxima en centímetros, y H la altura de entrepiso. Entonces, es fácil verificar las deformaciones laterales. Entonces, nosotros cuando hemos hecho correr el programa, podemos ver cómo se deforma el programa, ¿no es cierto? Lo hemos visto ayer debido al sismo. Entonces, si yo quiero analizar esta columna de acá, entonces, si puedo ver su desplazamiento en una dirección, puedo ver en el nudo superior, puedo ver su desplazamiento, puedo ver el desplazamiento en el nudo inferior, digamos que esto sea 2 centímetros y que esto sea 1 centímetro, por darle un número, ¿ya? Entonces, ya tengo estos dos valores. Estos dos valores lo multiplico por el factor de comportamiento, que también lo tengo, que en la memoria de cálculo es 2, ¿no ve? Lo multiplico por 2, y esto tiene que ser menor o igual a 0,012 de la altura de piso, que en nuestro ejemplo es 3 metros, ¿ya? 3,15, ¿no? Sí, 3 metros es la altura de aquí hasta aquí, es 3 metros. Entonces, podemos nosotros verificar si se está cumpliendo o no, ¿ya? ¿Y qué más nos da el programa? Nos da combinaciones de carga en estados límites últimos, ¿ya? En estados límites últimos. Entonces nos dice, por ejemplo, la D con 1 dice para hacer un análisis estático y un análisis dinámico. Dice, con las siguientes combinaciones se procede a realizar el análisis del diseño estructural. La D con 1 dice que es 1,35 de cargas permanentes, la D con 2, 1,35 de permanentes y variables, la D con 3, fíjense, vendría a ser 1 de permanentes más 0,50 de variables más 1 del sismo, ¿ya? Entonces aquí ya entra una combinación que tiene el sismo.
quiere decir 1 de carga de permanentes más 0,50 de cargas vivas o variables y 1 del sismo, ¿ya? Ahora, para el caso más común de la estructura con cargas permanentes, cargas muertas, empuje de tierras, empuje de agua, cargas variables como la carga viva y las cargas sísmicas, que son el momento torsor que ya hemos introducido y el espectro sísmico que también ya hemos introducido, se pueden deducir las siguientes combinaciones de carga. 1,35 de peso propio más 1,35 de carga muerta, más 1,35 del empuje de tierras, más 1,35 del empuje de aguas. Empuje de tierras y de agua no tenemos, solo tenemos peso propio y carga muerta. La D con 2 vendría a ser 1,35, 1,35, estas dos no tenemos, más 1,50 de carga viva. Otra combinación vendría a ser 1 peso propio, 1 carga muerta, estas dos no tenemos, más 0,50 de la carga viva, más 1 del torsor y más 1 del espectro o del sismo que ya hemos cargado ayer. Y la D con 4 vendría a ser 1 de peso propio más 1 de carga muerta más 0,50 de carga viva, con el torsor actuando en la otra dirección, entonces por eso con signo negativo, y más 1 del espectro. Entonces estas son las combinaciones de carga que nos recomienda la normativa trabajar, incluyendo esta de aquí que solamente nos permite la COMBLAT, que solamente nos permite o nos deformaciones laterales, ¿no? Deformaciones laterales, para eso tendría que... Entonces, al programa, ¿cuántas combinaciones tendría que crear? 1, 2, 3, 4, ¿no ven? Y luego tendría que crear 5, 6, 7, 8. Entonces, estas 8 combinaciones de carga debería introducir al programa. Dice, en las dos últimas combinaciones se observa que los efectos sísmicos presentados por el momento torsor y por el espectro sísmico están solamente mayorados por 1, dice. Esto se debe a que ambos efectos representan la acción sísmica máxima de diseño, por lo que no es necesario mayorar nada más. Entonces, no es necesario utilizar un factor de mayoración ni para el momento torsor, ni para el espectro sísmico o para el sismo, ¿ya? Entonces no es necesario. Dice, el momento torsor aparece en la D con 3 con signo positivo y en la D con 4 con signo negativo. Esto se debe a que se debe considerar la posibilidad de que el momento torsor actúe en uno u otro sentido. Entonces, por eso es que en una combinación está con más y en otra con menos, ¿no? Entonces, son recomendaciones y bueno, eso ya prácticamente con esto ya estamos cerrando lo que dice la teoría. Entonces, en el programa hay que introducir esas combinaciones de carga, ¿ya? Hay que introducir la que nos dice el programa, ¿ya? Entonces, yo ya las tengo, vamos a definir combinaciones de carga. Entonces, fíjense, yo ya tengo la combinación 1, es carga permanente, peso propio. Tengo la D con 1, ya, fíjense, es 1,4 de cada una. La 2 es 1, 2, 1, 2 y 1, 6. Puedo tener la 3, que es 1, 2, 1, 2 y 1. Tengo la 4, 1, 2, 1, 2 y 1. Pero ninguna de estas está incluyendo el sismo. Entonces vamos a generar esas combinaciones de carga que sí contienen al sismo, ¿ya? Entonces fíjense, todas estas combinaciones son de un análisis convencional. Solo tienen carga permanente, peso propio y carga viva. Ninguna de ellas, ¿ya? Ya esta es la envolvente, ¿ya? Esta es la máximo, es la envolvente. Ninguna de estas combinaciones contempla el sismo. Entonces vamos a crearnos ahora estas nuevas combinaciones que nos dice la norma, ¿ya? Entonces vamos a ir aquí a definir load combinations y vamos a adicionar esas nuevas combinaciones de carga, ¿ya? Que nos dice la norma. Vamos a empezar por la combolat, ¿ya? Aquí la combinación de servicio es 1 carga muerta, 1 peso propio, 1 carga muerta,
empuje de tierras y de agua no tenemos y carga viva tenemos. Entonces, 1 y 1 y 1 sería esta combinación de servicio, ¿ya? Que nos permite la verificación de desplazamientos verticales, ¿ya? Entonces, para eso sirve la primera combinación, ¿no? Aquí nos está diciendo para qué nos sirve esta combinación. Entonces, vamos a introducir la primera, que se llame combinación de servicio, tal cual como está la norma, y esa combinación es 1 peso propio, vendría a ser 1 CM, vendría a ser la carga permanente, o carga muerta o carga permanente, y 1 carga viva. Entonces, aquí le colocamos 1 PP más 1 carga permanente o carga muerta más carga viva 1. Entonces, ahí está la combinación de servicio que nos dice la norma. Pero aquí está, esta la vamos a llamar combinación de servicio 1 para que no, creo que ya la tengo aquí. Y le vamos a dar OK, ¿ya? Combinación de servicio y le damos OK. Entonces ya debe haber combinación de servicio 1. ¿Ya? Ahí está, ya había la combinación de servicio, era esta, bueno, aquí está, ya la hemos creado. 1 de carga muerta más 1 peso propio, 1 peso propio más 1 carga permanente más 1 carga viva. Esa es la combinación. ¿Qué más me pide la norma? Me pide para combinación, para ver deformaciones laterales, me dice 1 del espectro o del sismo, y esa combinación se llama COMBLAT, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner COMBLAT, combinación lateral, que va a ser 1 del sismo. ¿Se acuerdan? Ahí ya hemos creado ayer el sismo, ¿se acuerdan? Entonces 1 del sismo, le adicionamos y ahí está 1 del sismo. ¿Ya? Esta sería la COMBLAT, ¿ya? Y le damos 1 del sismo. Ahí está. Ahora adicionamos la nueva combinación que nos dice, vendría a ser, la D con 1 es 1,35 de cargas permanentes, que serían el peso propio y carga muerta. D con 2, 1,35 de cargas permanentes más 1,50 de variables. Y la D con 3 vendría a ser 1 de permanente más 0,50 de variables más 1 del sismo. Entonces vamos a ponerle que esta sea la D con 1, 1A, 1B, 1A, 2A y 3A, y estas que sean la D con 1, 2, 3 y 4, para no repetir los nombres, ¿ya? Para no repetir los nombres. Entonces voy a generar al programa la D con, ¿ya? D con 1A, digamos, le voy a llamar. D con 1A, ¿ya? Que se refiere a estas tres de aquí, que es 1,35 de cargas permanentes. Entonces las cargas permanentes son peso propio. No sé, entonces aquí le coloco 1,35, le doy a adicionar y carga permanente también 1,35. Entonces, eso sería 1,35 de permanentes. Entonces, y esa le voy a llamar como D con 1A, digamos, ¿ya? Entonces le voy a dar OK. Luego voy a adicionar otra, voy a ponerle D con 1B, ¿ya? Voy a ponerle D con 1A igual. D con, esta ya sería la D con 2, entonces la voy a llamar D con 2A, ¿ya? Entonces, esta D con 2A dice que es 1,35 de permanentes más 1,50 de variables. Entonces, sería peso propio, vendría a ser 1,35, ¿no ve? 1,35 su factor. Aquí le coloco peso propio más 1,35 de carga permanente más carga viva o variable 1,50. Entonces, esta ya sería la combinación, la D con 2, 1,35 de permanentes más 1 de variables. ¿Ya? Y hay otra que dice 1 permanente, 0,50 de variables más 1 del sismo, ¿ya? Que la vamos a crear ahora, ¿ya? Vamos a crearla ahora, que sería esta, ¿no? 1 permanente, 0,50 de variables más 1 del sismo. Entonces, esta ya está creada.
Vamos a llamarle D con C, digamos, ¿no? D con C, D con 3A, digamos, D con 3A. Y esa combinación es 1 permanentes más 0,50 de variables. Entonces sería peso propio 1, carga permanente 1, variable 0,50, que sería la carga viva 0,50, ¿ya? Y el sismo con 1, ¿no? La combinación del sismo con 1. Entonces ya hemos generado el sismo La Paz, ese con 1. Entonces ahí está, ya he generado la D con 3, ¿no? La D con 3. Entonces le vamos a dar adicional, le vamos a dar OK. Y ahora vamos a adicionar las que nos dice. Esta ya está, la D con 1 no tiene sentido mucho adicionarla, porque es 1,35 de peso propio más 1,35 de carga muerta. Empuje de tierras y de agua no tenemos. Esta ya la hemos creado igual, viene a ser la misma que esta, ¿no ve? 1,35 de peso propio más 1,35 de carga muerta es 1,35 de permanentes. Empuje de tierra y de agua no tengo, entonces más 1,50 de variables sería la carga viva. Entonces esta combinación también ya la hemos hecho. Entonces las únicas dos que nos faltarían serían la D con 3 y la D con 4. Entonces vamos a generar esta D con 3 y esta D con 4, que estas ya incluyen el momento torsor que hemos introducido a la estructura. Entonces sería 1 peso propio más 1 carga permanente. Entonces vamos a introducirle la D con 3, ¿ya? La D con 3, que sería 1 peso propio, ¿ya? Más carga permanente igual 1, ¿ya? Más carga permanente igual a 1, más 0,50 de carga viva, ¿ya? Más, Maestro, sí, maestro, y una combinación de envolventes para que genere los máximos esfuerzos sí, para diseñar los elementos. sí, al final se la genera la envolvente. Al final se la genera. Entonces, una vez que hemos generado todas las combinaciones, al último se genera la envolvente. ¿Ya? Entonces, la D con 3 vendría a ser 1 peso propio más 1 carga permanente, empuje de tierras y de agua no hay, 0,50 carga viva, entra 1 el torsor y 1 el sismo. 1 el torsor y 1 el sismo. Entonces aquí le venimos, le colocamos 1 el torsor, aquí tenemos el momento torsor 1, este era el que hemos generado nosotros, ¿ya? Y más el sismo 1. Ahí está, ya hemos generado esos valores, ¿ya? 1 el torsor más 1 el sismo, ¿no? Aquí, y nos faltaría hacer la D con 4 y con eso hacemos correr el programa, ¿ya? Entonces, aquí vamos a definir este load cases, este momento torsor lo voy a borrar, ¿ya? Solo era momento torsor. Ahora aquí en combinaciones tenía la D con 3, ¿no ve? Entonces era este era momento torsor, este era momento torsor modificar. Entonces era 1, 1, 0,50, 1 y 1, ¿ya? Entonces ahí está. Y por último hay una combinación más, que sería la D con, la D con 4, ¿ya? La D con 4, que es igual, es la misma que la anterior, solamente que con el torsor actuando en la otra dirección, con signo negativo. Entonces, 1 peso propio, 1 carga permanente, 0,50 de carga viva, menos 1 el torsor, más 1 del sismo. Entonces, aquí hay que introducirle peso propio 1, ¿ya? Carga permanente 1, ¿ya? Momento torsor, carga viva 0,50, más el momento torsor con signo negativo, entonces sería menos 1 el torsor, ¿ya? Y con el sismo con 1. Maestro, Sí. una consulta, es que los compañeros siempre piden en el chat que suba a la plataforma toda la información que nos pasa, pero no la suben. Y siempre pasan preguntando lo mismo en el chat, los amigos. Entonces necesitamos que nos Ya, ayude, que nos pase la información, la plataforma. ya,
por Telegram les pasan, yo ahorita les paso el modelo también por Zoom. Ahorita les voy a compartir ahora. Bien. Y como a mí me gusta, por la plataforma sería bueno, porque yo por Zoom no Ya. puedo, no logro. Ahorita me contacto con el encargado Por favor. y le digo que les pase, por favor. Ahorita acaba la clase y yo les digo que les pase El el Legrand solo planito y pasa todo. videos, dice eso. Ya, está bien, les voy a pasar la información y si mismo no les llega hasta mañana, yo Sí, se las porque yo paso. no tengo ninguna información hasta ahorita. Ya, Bueno, muchas gracias, maestro, le ya, agradezco mucho. está bien. Bien, vamos a ver el análisis mañana, ¿ya? Ahora que ya está calculada la estructura, ¿ya? Ya tengo yo las combinaciones, ¿ya? Puedo hacerme una envolvente, como dice el colega, no hay problema. Aquí, cuando hemos creado las combinaciones, ya está la D con 3, la D con 4, ¿ya? Entonces, ahora puedo hacerme una envolvente. Entonces, digo adicionar combinación, le voy a colocar envolvente, ¿ya? Envolvente. Y aquí le voy a decir que la envolvente considere la combinación lateral, todas las que hemos creado nosotros. La combinación 1 era la D con 1A, la D con 2A, era la D con 3A, ¿no ve? Y hemos generado también la D con 3 y hemos generado la D con 4. Estas son las que hemos creado nosotros ahorita en función a la normativa. Entonces, estoy generando una envolvente. Aquí tengo que colocar envelope, ¿ya? Cuando quiero generar una envolvente, en vez de lineal, tengo que colocar envelope y aquí el programa me va a generar una envolvente, ya con las combinaciones que hemos generado nosotros, ¿ya? Entonces, el paso siguiente que lo vamos a ver mañana, ya ni bien comience la clase, lo vamos a darle continuar, ¿ya? Entonces, le damos estructura espacial y hacemos correr el programa, ¿ya? Hacemos correr el programa, vamos a analizar, ¿ya? Set Analysis Options, ¿ya? Vamos a analizar, vamos a run análisis y que corra todo, ¿ya? Tiene que correr peso propio, tiene que correr carga permanente, tiene que correr carga viva, tiene que correr modos de vibrar, tiene que correr sismo La Paz, porque ahí está cargado el sismo en función al espectro de respuesta. Y tiene que correr el momento torsor. Aquí hay dos momentos torsores. El 1 es el que no tiene carga, ese hay que borrarlo, ¿ya? Entonces aquí voy a venir a definir load cases. Este 1 no tiene la carga, ¿ya? Entonces vengo aquí, lo selecciono, borrar, ¿ya? Es que yo había creado otro anteriormente, por eso han aparecido dos. Fíjense, si yo hago clic derecho donde está el nudo maestro, fíjense, ese momento torsor, fíjense, está cargado en momento torsor, no está en momento torsor 1. Entonces, ya le he borrado, ahora sí puedo analizar, ¿ya? Entonces, vamos a borrarlo, o si no, directamente no lo hacemos correr, ¿ya? Voy a borrar ese momento torsor 1, ¿ya? Ahora vamos a run análisis, ¿ya? Ahí están, fíjense, tiene que correrme todo. Carga permanente, peso propio, carga viva, modos de vibrar, sismo y momento torsor. Y le damos run now a la estructura. Y esperamos que calcule, ¿ya? Esperamos que calcule y mañana ya analizamos los resultados. Podemos ver la deformada, los modos de vibrar, podemos ver cómo se actúa la estructura en función al sismo. Entonces, fíjense, puedo ver la deformada debido a las cargas de servicio, que serían cargas muertas y cargas vivas. Puedo ver los modos de vibrar, puedo ver el sismo, puedo ver el momento torsor y puedo ver las diferentes combinaciones de carga, digamos. Veamos UNITA por esta clase, digamos, veamos la D con 4, digamos. Le damos a aplicar y le damos OK. Y fíjense, así se deforma la estructura por la D con 4. Que esta incluye el torsor, incluye las cargas de servicio, el torsor y el sismo. Entonces, esta vendría a ser la más crítica para el modelo, ¿no? Tal vez no sirve para medir deformaciones laterales, pero sí para ver la afectación que tendría la estructura referente al sismo.
Ahora, es normal que la estructura se deforme así, porque esta estructura es, si el sismo viene en esta dirección, le va a generar una sacudida a la estructura, pero si viene por esta dirección, no mucho, porque la estructura apenas aquí es bastante pequeña, apenas tiene 11 metros y aquí tiene 50. Entonces, en esta dirección el sismo no le afectaría mucho a la estructura, pero si viene en esta otra dirección, entonces ahí nos genera estas deformaciones, ¿ya? Entonces mañana vamos a continuar y vamos a ver todo lo que nos bota el programa, nos bota los esfuerzos, nos bota también vamos a entrar a la parte de las reacciones, los esfuerzos, los modos de vibrar, los periodos, cómo podemos exportar esa información y a la parte de diseño, ¿ya? Mañana en unos 20 minutos ya lo completamos este modelo y ya vamos a empezar a hacer otro, pero ya con la normativa peruana, ya no con la normativa boliviana, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunas diferencias. Las normativas de uno a otro país van a variar siempre, ¿no? Pero pero mucha parte de la base del diseño es la misma, ¿ya? Entonces vamos a leer las preguntas del chat rapidito para ver cómo podemos ver. A ver cuáles son las sugerencias. El modelo, ¿ya? Voy a comprimir ahorita y ahorita les paso para que mañana ustedes ya tengan el modelo, ¿ya? Archivos, los archivos también ahorita lo comprimo y voy a hablar con el encargado para que les haga llegar, ¿ya? Bueno, entonces todos los archivos ahorita lo comprimo en un documento y se los comparto, ¿ya? Ya, les pasaré los archivos. Sí, los archivos más que todo son... sí, la teoría obviamente la necesitamos, ¿ya? Bien, entonces me pongo en contacto con el encargado para hacerle llegar los archivos. Bueno. Bueno, chicos, bueno, colegas, entonces ahorita haré la carpeta para pasarle todo. Ya, 3 carpetas, uno del modelo que hemos hecho primero, otro de estructura metálica, lo voy a volver a reenviar, y otro con el análisis sísmico que estamos viendo ahora. Ya, entonces 3 carpetitas les voy a enviar ahorita al encargado para que les haga llegar hasta mañana. Y les voy a decir que no está. Les voy a decir que les pasen por Telegram, y si mismo mañana no les hacen llegar, yo se los comparto ni bien comience la clase por Zoom, ¿ya? Para si alguien no lo ha podido tener, yo mañana ni bien comience la clase, les comparto la carpeta del primer modelo, la carpeta de la estructura metálica, la carpeta del último modelo, ¿ya? Entonces, hay varios encargados, la verdad que no sabría decirle. El instituto trabajan, no sé, unas 10 personas. No sé quién será el encargado, pero yo ahorita me pongo con el dueño, con el gerente, para que les haga llegar esa información. Mañana, primera hora, caso contrario, yo se las paso ni bien empiece la clase, ¿ya? Yo ahorita le voy a decir que ustedes me están pidiendo toda la información para hacerles llegar, ¿ya? Entonces, mañana acabamos este y continuamos ya con el modelado, ya con otra normativa, ¿ya? Vamos a hacer varios ejemplos. Esto es uno nomás. Esto es con norma boliviana. Ahora vamos a entrar a la norma peruana el día de mañana. Y también vamos a ver algunos criterios, teoría de esa normativa lo más rápido posible, ¿ya? Lo que